Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os vengo a presentar la última novela que se ha publicado de Roberto Bolaño, que es Los sinsabores del verdadero policía. Esta novela, como nos explica en el prólogo, es la última que él dejó escrita y a partir de la recuperación de documentos pues se ha conseguido elaborar, ¿no? No quería aquí venir sin su obra cumbre, que es 2666, porque realmente Los sinsabores del verdadero policía es una novela extraordinariamente relacionada con 2666. Para mí Bolaño con esta novela vuelve a sorprender, y no vuelve a sorprender porque sigue siendo el mismo tipo de literatura, pero te vuelve a lanzar el mensaje de que su novela o sus obras es todo en sí podría considerarse una gran novela, ¿no? Se puede decir, porque ya desde la primera página te lo dice. Esta es la historia de el amalfitano que encontramos en 2666. El personaje amalfitano, que forma parte de uno de los libros de 2666, pues digamos que Bolaño en esta novela, Los sinsabores del verdadero policía, lo recupera y realmente esboza, digamos, su vida de manera más amplia. Está muy bien porque a través de la lectura de esta novela reconoces algunas cosas de la novela 2666 y te permite crear interrelaciones que aparte de interesantes pues son divertidas, ¿no? Hay muchas cosas que con esta novela podemos ver de la novela 2666 y hay muchas relaciones entre personajes que salen aquí y que luego pues también los encontramos en 2666, ¿no? Está muy bien. Hay una incoherencia porque digamos la mujer de Amalfitano que sale en 2666 es una, y la mujer que se intuye en Los sinsabores del verdadero policía es otra. No obstante, el propio personaje, cuando lo lees, cuando te metes en él, en esta última novela de Bolaño, no te deja de sorprender, ¿no? Hay muchas referencias, hay muchos guiños a obras anteriores de Bolaño, y la verdad que es una novela que aconsejo muchísimo a la gente que le guste Bolaño, y a la gente que no la ha leído, pues desde luego antes le recomiendo haber leído 2666. Y no sería una mala cosa, no sería un mal ejercicio a la gente que quiere leerse esa novela antes volver a leerse el capítulo de Amalfitano en 2666. Pues nada, la verdad que yo es una novela que recomiendo, que a mí me ha encantado y que de alguna manera sirve para confirmar la fuerza de este enorme escritor chileno, a mi entender, ¿no? Una buena novela y que se lee muy bien y que desde luego te permite disfrutar y conocer un poquito más a este extraordinario autor que es Roberto Bolaño. Pues bueno, hasta la próxima novela, que vaya muy bien. Adeu.